En esta clase vamos a estudiar lo que sería la función cuadrática. Primero, para ver algunas ideas acerca de la función cuadrática, debemos empezar con la forma algebraica. Es la función que tiene la forma de f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Es importante recalcar que cuando aparece de esta forma la función cuadrática se le conoce como no factorizada. ¿Por qué no factorizada? Porque en este caso pues podríamos decir que vamos a cambiarle acá. En este caso podríamos decir que aparece en forma de trinomio, un trinomio ax cuadrado más bx más c, en donde ese trinomio puede ser factorizado, pero al estar en forma de trinomio no está factorizado. Entonces por eso esa sería la forma no factorizada de la función cuadrática. Ahora bien, algo muy importante acerca de la función cuadrática es que el mayor exponente de la variable x es 2. Vean acá, el mayor exponente sería 2. Esta otra x tiene exponente 1. Entonces el mayor exponente sería este 2. Su gráfica es una curva conocida como parábola y puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ya vamos a ver a qué nos referimos con ello. Veamos entonces, toda parábola tiene un vértice h, k. H es la coordenada en el eje x y k es la coordenada en el eje y. ¿Qué significa? Recordemos que un par ordenado tiene coordenadas x, y, de esa manera. En este caso, ese par ordenado que me representa un vértice se ubicaría en el plano cartesiano. Lo único que h es la coordenada en x y k me está representando la coordenada en y. En este caso nos quedaría, si este punto me representa un vértice de una parábola, significa que la coordenada de h estaría ubicada por acá en el eje x y la coordenada de k estaría ubicado en el eje y. A eso nos referimos. En este caso, este punto sería el vértice de la parábola y sería una parábola cóncava hacia arriba. Ahora bien, en otro caso tendríamos que el punto, que sería el vértice, estaría ubicado por acá. Ese sería el punto, que en este caso, ese punto tendría una coordenada h en el eje x y una coordenada k en el eje de la y. Ahí estaría. Ahora, este punto sería el vértice y la parábola sería o se expandiría hacia abajo. Ahora bien, cuando tengamos parábolas de esta manera, siempre vamos a entender dos situaciones. Este punto acá se convierte en un mínimo. Ese sería el mínimo de la función cuadrática, el punto mínimo de la función cuadrática, y ese sería el punto máximo. Ese sería el punto máximo de la función cuadrática. ¿Qué significa? No vamos a tener otro punto más abajo que este que esté acá, y este punto no vamos a tener otro que se ubique más arriba que ese punto. Entonces, por eso reciben el nombre de máximo. Si es el punto que está arriba, podríamos decir en la cima. Vean, eso tiene forma de una montaña. Podríamos decir que está en la cima de la montaña, el punto máximo. Y en este caso, que la montaña está invertida, estaría en el punto más bajo, que lo conocemos como mínimo. Ahora, pasos para graficar una función cuadrática tomando en cuenta la función cuadrática factorizada. Vean, cuando la función tiene la forma factorizada, es decir, diferente a la que teníamos anteriormente, entonces sería de esa manera. Vamos a ver 4 formas factorizadas. Esa sería la primera, f de x igual a entre paréntesis x más h. Vean, h y k los resalté de esta manera
porque son los que me formarán el vértice de la parábola. En este caso, x más el valor de h elevado al cuadrado y afuera del paréntesis más el valor de k. ¿Qué significará? Si tenemos esta forma, significa que el vértice estaría ubicado de la siguiente manera. Menos h, vean, si aquí está positivo, lo vamos a ubicar en el eje x negativo, exactamente por acá, y la k, tal y como aparezca, si está positiva, positiva la vamos a ubicar. Trazamos con estas coordenadas, trazamos un punto y ese sería el vértice de la parábola, que en este caso sería un mínimo. Ahora bien, si tenemos esta forma algebraica factorizada de la función, vean cuál es la diferencia entre ambas, que acá el valor de h está positivo y aquí está negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el plano cartesiano, ahora como h está negativo, vamos a colocarlo lo contrario, positiva, y en el eje x lo vamos a ubicar a la derecha. Vean, si está negativa, si ese valor está positivo, entonces aquí se hace lo contrario, se pone en el eje negativo de las x. Y si aquí está negativo, entonces se hace lo contrario y se pone en el eje positivo de las x. Ahora, el valor de k siempre está positiva, entonces lo colocamos en la parte de arriba del eje y trazamos el punto, que en este caso sería ese, y ese sería el vértice de la parábola. Tenemos otro, siempre la forma factorizada. Vean que ahora tenemos dos diferencias. El menos, que está antes del paréntesis, anteriormente no teníamos ese signo menos, y el valor de k, que también aparece negativo. Tenemos, vean acá, primero el valor de h está positivo, lo vamos a ubicar negativamente, estaría ubicado por acá. El valor de k está negativo, lo vamos a ubicar negativo, ese valor no cambia, lo vamos a ubicar en el eje de la y. Vean que este valor se ubica en el eje x y este otro valor se ubica en el eje de las y. Ahora trazamos el punto, que sería el vértice, y como este menos está afectando a todo el paréntesis que tiene el cuadrado, entonces la parábola se va a abrir hacia abajo. Si el menos, si no tuviéramos ese signo menos, la parábola se abriría hacia arriba. Y tenemos la otra forma algebraica factorizada, que sería esa de acá. Vean, signo menos, signo menos, signo menos, signo menos, pero el valor de h ahora tiene negativo. ¿Qué sucedería? Lo contrario a eso. Ahora, en el plano cartesiano, el valor de h lo vamos a colocar a la derecha porque tiene que estar de forma positiva. Acordémonos que siempre va a estar haciendo lo contrario. Ahora bien, el valor de menos k siempre estaría en la parte negativa del eje y. Trazamos la coordenada y en este punto estaría el vértice. Recordemos que este es el vértice que conocemos como h, k. Bueno, ahora, como el signo menos está siendo multiplicado por el paréntesis, la parábola se va a abrir o la vamos a dibujar hacia abajo. Entonces, esas ideas las vamos a retomar para poder graficar las parábolas. Veamos, tenemos el ejemplo 1, vamos a graficar la función f de x igual a x más 3 elevado al cuadrado más 1. Veamos que esa sería la forma factorizada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a ubicar ciertos valores. Y sigamos paso por paso. Primer paso, ese término que está fuera del paréntesis, que está al cuadrado, nosotros lo vamos a ubicar en el eje y. En el eje y vamos a buscar uno positivo. Vean, uno positivo está por acá. Ahora, ese valor que está dentro del paréntesis, que sería más 3, como está dentro del paréntesis, lo vamos a tomar lo contrario. Si aquí está más 3, entonces lo vamos a tomar como menos 3 y lo vamos a ubicar en el eje de las x. Vean, en el eje de las x, que sería el eje horizontal, vamos a buscar el menos 3. Estaría por acá. Ahí estaría el menos 3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con este menos 3 y este 1, vamos a trazar un par ordenado en el plano cartesiano. Vean, acá nos desplazamos hacia arriba
y acá hacia la izquierda, y aquí tendríamos este punto. A este punto le vamos a llamar vértice. Ese sería el vértice de la parábola. Ahora, ¿hacia dónde vamos a trazar la parábola? ¿La vamos a dibujar hacia arriba o la vamos a dibujar hacia abajo? Sencillo. ¿Qué signo tiene el paréntesis que está elevado al cuadrado? Tiene signo positivo. No el que está dentro, sino que el que está afuera. Acordémonos que aquí es como que tenga un signo positivo en la parte de afuera. Entonces, si tiene un signo positivo el paréntesis que está elevado al cuadrado, significa que la parábola, vean aquí está, si el signo del paréntesis, este que está afuera, es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Entonces vamos a trazar la parábola hacia arriba. Y ahí tendríamos la gráfica para esta función. Recordemos el dominio. El dominio de la función serían los reales, todas las parábolas tienen dominios reales, y el rango de la función sería, vean que empieza a formarse desde 1 y verticalmente sigue formándose hacia arriba. Entonces sería desde 1 positivo, corchete cerrado, hasta más infinito, corchete abierto. Vean porque aquí prácticamente la parábola se va a seguir abriendo hacia arriba. Y hacia arriba tenemos el infinito positivo. Ahí tendríamos prácticamente el primer ejemplo. Veamos el segundo ejemplo. Vamos a graficar siempre esta función y como podemos observar es una función factorizada. Entonces, primero que vamos a hacer, el término independiente, el que está fuera del paréntesis, sería menos 3. Ese valor lo vamos a ubicar en el eje Y. Vean, en el eje Y buscamos menos 3, estaría por acá, ahí estaría, y ahora debemos buscar el valor de X, y para ello, adentro del paréntesis que se eleva al cuadrado, voy a tomar el menos 2. Como está negativo, nosotros lo vamos a tomar positivo. Recordémonos que siempre lo vamos a hacer al contrario, aquí adentro del paréntesis, a este no. Entonces, el 2 lo vamos a colocar en el eje de las X. Vean, voy a buscar el 2 positivo, aquí está. Y ahora voy a trazar un par ordenado con estas dos coordenadas, con el 2 y con el menos 3. Estaría por acá el par ordenado. Ahora bien, a partir de ese punto que llamamos vértice, vamos a trazar la parábola. Se va a trazar hacia abajo o hacia arriba, eso me lo va a decir el signo que tenemos afuera del paréntesis, que en este caso, aunque no lo veamos, pero sería un signo positivo. Entonces, si el signo que está fuera del paréntesis es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Entonces vamos a abrir la parábola hacia arriba, exactamente de esta manera. Recordemos, dominio de esta función serían los reales, eso no cambiaría, y el rango de la función sería desde menos 3 hasta más infinito. Corchete cerrado para menos 3 y corchete abierto para más infinito. Recordemos, ¿por qué desde menos 3? Porque la parábola se empieza a formar desde el menos 3 y se continúa formando hacia el infinito positivo que estaría en la parte de arriba. Continuando, tenemos el ejemplo 3. Siempre vamos a graficar esta función. Vean que siempre es una función no factorizada. Entonces, sigamos los pasos. Primer paso, el término que está fuera del paréntesis. Sería este, 5 positivo. Ese valor lo vamos a ubicar en el eje de la Y. En el eje de la Y buscamos 5, ahí estaría 5 positivo. Y ahora vamos a buscar un valor en el eje de las X. Y para ello tomamos el valor que está adentro del paréntesis. Ya que ese valor es negativo, lo vamos a tomar positivo. Y ese valor lo vamos a ubicar en el eje de las X. Recordémonos que siempre el valor que está dentro del paréntesis le hacemos este cambio. Ahora bien, tendríamos en este caso en 3 positivo estaría acá. Con esos dos valores, el 3 en X y el 5 en Y, voy a trazar un punto que estaría por acá. Vean, 3 en X y 5 en Y. Ahí estaría el punto. A este punto nosotros lo conocemos como vértice de la parábola. Entonces,
Ahora necesitamos saber si la parábola se va a abrir hacia arriba o se va a abrir hacia la parte de abajo. Y para ello vamos a ver el signo que tenemos afuera del paréntesis que está elevado al cuadrado. En este caso el signo es negativo, significa que si el signo del paréntesis, ese que está afuera, es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Vean, la parábola en este caso se va a abrir hacia abajo. Y ahí tendríamos la parábola que en este caso se abriría hacia abajo. ¿Cómo nos quedaría el dominio y rango para esta función? Sencillo. El dominio para la función, como es una parábola, siempre serían los reales, y el rango para la función sería en este caso. Vean que la parábola se abre hacia abajo. ¿Qué significa? Siempre el desplazamiento es de abajo hacia arriba. Significa que vamos a venir desde el infinito negativo hasta este punto máximo. En este caso sería desde el infinito negativo, lo voy a colocar por acá, desde menos infinito hasta el punto máximo. Y el punto máximo lo tenemos aquí. ¿Y qué valor es en y? En y sería 5. Entonces sería hasta 5 positivo. Corchete abierto para menos infinito y corchete cerrado para 5 positivo. Y ahí tenemos el rango de la función. Ahora sí, veamos el ejemplo 4. Vamos a graficar la función. En este caso tendríamos esta función. Veamos que siempre está de forma factorizada. ¿Por qué es la forma factorizada? Porque tenemos el paréntesis elevado al cuadrado. Eso nos da una forma factorizada. Bueno, primer paso, ese menos 2 lo vamos a ubicar en el eje de la y. Menos 2 lo ubicamos en el eje de la y, exactamente acá. Y ahora, adentro del paréntesis que está elevado al cuadrado, que sería 1 positivo, nosotros vamos a tomar menos 1, lo vamos a ubicar en el eje X. Vean, tendríamos menos 1 por acá. Y ahora con estos dos valores vamos a trazar un punto en el plano. Tenemos menos 1 en X y menos 2 en Y. Ahí tendríamos el punto. Ahora, ¿la parábola se va a abrir hacia arriba o hacia abajo? Me lo dirá este punto que tenemos, ese signo que tenemos afuera del paréntesis. Si el signo que está fuera del paréntesis es negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo. Y como este signo que está fuera del paréntesis al cuadrado está negativo, entonces la parábola se va a abrir hacia abajo. ¿Cómo sería el dominio y el rango? Sencillo, dominio de la función serían los reales, eso no cambia, es una parábola. Y el rango debemos tomar en cuenta que en la parte de abajo, aquí más abajo, no es que, porque aquí está el menos 6, pero más abajo del 6 tenemos el menos infinito. Entonces el desplazamiento vertical viene desde menos infinito y prácticamente viene a terminar en este punto que estaría en menos 2 en y. Entonces sería el rango de la función es desde menos infinito hasta menos 2 en y, que sería abierto para menos infinito y cerrado para menos 2. Y ahí tenemos prácticamente cómo graficar una función cuadrática siempre y cuando tengamos la forma factorizada. En el siguiente video vamos a explicar cómo graficar con la forma no factorizada.